Saludos a todos, en especial a usted, profesor Amadi Suárez de ICLA. Esta es mi presentación sobre el software, su clasificación, las etapas para su desarrollo y otros detalles importantes sobre el tema. Empezaremos con la definición de software. La definición técnica del software es que se conoce a software como el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. En un lenguaje un poco más coloquial, es simplemente aquella parte del computador que no podemos tocar. Es aquella parte que vemos en la pantalla que nos facilita la utilización y manejo de los sistemas informáticos, pero que no la podemos tocar, es intangible. A diferencia del software, que es la parte física que sí podemos tocar. La clasificación de software se divide en dos grandes grupos: software de sistema y software de aplicación. En los softwares de programación, son parte de los softwares de aplicación, pero debido a que son un grupo bastante amplio, pues se incluye en una clasificación aparte. El software de sistema es un programa que tiene como objetivo servir de intermediario entre el usuario y el sistema informático. Es aquel programa que hace la administración de los recursos del sistema informático, llámese memorias, discos, puertos, dispositivos de comunicación, tarjetas de video, impresora, pantalla, teclado, etc. Todo ese tipo de recursos los maneja el software de sistema para permitir al usuario sacarle el mayor provecho del sistema informático. Ejemplos de estos softwares de sistema son Windows y Linux en el caso de las computadoras, y en el caso de los móviles Android y iOS. Softwares de aplicación son aquellos programas que permiten al usuario llevar a cabo una o varias tareas en específico, cuyo único objetivo es realizar dicha tarea. Ejemplo, una calculadora, ya sea en un celular o en una computadora, tiene como objetivo realizar operaciones matemáticas, ya sea aritméticas, etc. Su único objetivo es ese. Si el usuario logra hacer esto, cumplió su objetivo y el software de aplicación funciona a la perfección. Hay distintos tipos de software de aplicación, como son el software educativo, el software empresarial, los videojuegos, software de diseño asistido, como el AutoCAD, software de control numérico, etc. Ejemplos de esos softwares de aplicación: en el caso de las computadoras, el AutoCAD, que es un software de diseño, para diseñar mayormente en 3D, el MATLAB, que es un software para realizar cálculos matemáticos avanzados, incluyendo graficar ecuaciones, entre un gran sinnúmero de cosas. Para móviles o celulares está el juego Critica, que es actualmente bastante utilizado, y la aplicación Android de ICLA, la cual nos da acceso a gran tipo de información importante sobre el ICLA e incluso la información de transporte. Los softwares de programación son programas o herramientas que nos permiten a un programador desarrollar nuevos programas informáticos utilizando diferentes alternativas, lenguajes de programación, entre otros. Hay distintos tipos, como son los editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores y los mayormente utilizados actualmente IDE o entornos de desarrollo integrado. Agrupan parte o todas las herramientas anteriormente mencionadas en un entorno visual para que al desarrollador o programador se le haga más fácil el desarrollar un nuevo programa y no necesite introducir tantos comandos para ya sea compilar, interpretar o depurar. Normalmente todo eso se hace mediante una interfaz gráfica. Los ejemplos que podemos ver son, en el caso de las computadoras, Python, Oracle y JavaScript, entre C++ o Disk, C++, entre otros. Para móviles está el 920 Text Editor, que es una aplicación o un
software de programación bastante completo para celulares. Admite por decirlo así, prácticamente todos los lenguajes de programación. Igual que el Touch Code, admite un poco menos de lenguaje de programación, pero es bastante útil y completo también. Las etapas del desarrollo del software son básicamente esas 7 que ven en pantalla, pero vamos a ir definiendo una a una, empezando por la número 1: captura, análisis y especificación de requisitos. Aquí lo que se hace es hablar con el cliente o con la persona que sepa qué es lo que el programa va a hacer o el software va a realizar, para entonces empezar a especificar cuáles son los requisitos. Es decir, necesitamos que el software haga cálculos matemáticos, aritmética básica, y eso es un requisito. Todo eso se hace mediante un trato cliente-desarrollador para poder determinar cuáles son dichos requisitos. Esto hace esta etapa un tanto complicada porque a veces el cliente no comprende los términos técnicos del desarrollador y el desarrollador no comprende los términos técnicos del cliente, dependiendo de qué se vaya, de qué tipo de programa se vaya a desarrollar. Entonces, esa captura, análisis y especificación de los requisitos a veces se vuelve algo tedioso, porque va a depender en gran manera de la capacidad del desarrollador para poder hacer esto. Luego, entonces viene la etapa de clasificación e identificación de los requisitos. Los requisitos, según su forma, tienen 2 tipos. Los requisitos de usuario, que son los que se formulan de una manera general, totalmente natural, para nada técnica. Algo sencillo, básico, como por ejemplo, el programa debe hacer préstamos. Es un requisito de usuario, simplemente te dice lo que debe hacer el programa. Los requisitos de sistema entonces van un poco más allá, son un poco más detallados y van ya desde el punto de vista técnico, como por ejemplo función préstamo. Para poder realizar la función préstamo se necesita la entrada de un código socio, un código ejemplar, una salida, una fecha de evolución, entre otras cosas. Todo eso se necesita para que el programa pueda hacer préstamos, pero solo es el técnico quien sabe que debe hacer todo esto. Según los tipos de requisitos, hay 2: los requisitos funcionales, que son los que se definen las funciones del sistema, cómo el sistema debe reaccionar ante ciertas situaciones o ante ciertas entradas. Los requisitos no funcionales son las restricciones de las funciones, es decir, las restricciones de los requisitos funcionales. Son 4: los requisitos del producto, que especifican el comportamiento del producto; los requisitos organizativos, que se derivan de las políticas y procedimientos de las organizaciones, de los clientes y desarrolladores; los externos, se derivan de factores externos al sistema y durante el proceso de desarrollo; y los de dominio, que se derivan del dominio de la aplicación y reflejan dicho dominio. El diseño del sistema. En esta fase se establece, ya una vez teniendo todos los requisitos, se establece cómo se quiere hacer dicho programa o dicho software. Es decir, usted dice, yo lo quiero hacer de tal y tal forma, que tenga tal y tal función, le vamos a agregar esto, vamos a poner este botón aquí, esto allá, etcétera. Todo ese tipo de cosas se hacen en la etapa del diseño del sistema. Luego viene la etapa de codificación del sistema. En esta etapa es donde se hacen las tareas de programación, es decir, se empiezan a escribir los códigos, todo ese tipo de cosas, se empiezan a definir. Básicamente, esta es la etapa donde se hace el programa, el software. Durante esta etapa, el código puede adquirir varias formas. Una de ellas, o la principal, es el código fuente, que es la parte que directamente escriben los programadores, los programadores, que es un lenguaje, digamos, se podría decir un lenguaje de alto nivel, porque es lo que más se acerca al lenguaje computador. El código objeto, que sea cuando se convierte el código fuente a código binario. Esto normalmente lo hace un programa, otro software de programación para eso, específicamente para eso, que es
este código objeto es una especie de intermediario entre el código fuente y el código ejecutable, que es el que la máquina puede comprender. El código objeto no existe en los casos de que el programador trabaja con un lenguaje a modo de intérprete puro, ya que en este caso es el mismo intérprete quien traduce y ejecuta línea por línea el código fuente y lo convierte a archivos de código ejecutable. Las pruebas. Hay dos tipos de pruebas a realizar. Las pruebas unitarias, que consisten en probar pieza a pieza el software, ya sea a nivel de secciones, procedimientos, funciones y módulos. Luego vienen las pruebas de integración, que se realizan una vez las pruebas unitarias fueron concluidas exitosamente. El objetivo de estas es probar el programa por completo para así saber que el programa funciona correctamente. La instalación y producción ya es una vez el programa se ha terminado, completamente probado y se está asegurado de que el programa funciona bien. Entonces es, por decirlo así, lanzarlo al mercado. Ya eso es lo que falta. Producirlo, terminar ya algunos detalles de finalización, etc. El mantenimiento, si una vez el software está lanzado al mercado, el cliente ya lo tiene, se encarga del control, mejora y optimización del software una vez que ha desarrollado e instalado. A veces, por ejemplo, el software, según se le va dando uso, según el tiempo que ya tiene una vez lanzado, necesita ciertas mejoras, ciertas actualizaciones. Todo esto se hace durante la etapa de mantenimiento. Los cambios en esta etapa son básicamente de 4 tipos. Los perfectivos, que son los que llevan a cabo una mejora en la calidad interna del software. Eso se refiere a la estructuración del código, una definición más clara del sistema, documentación, etc. Los evolutivos son lo que se llaman las llamadas actualizaciones, que son agregados, modificaciones, incluso eliminaciones necesarias en el software de acuerdo a las necesidades del usuario. Los adaptivos son modificaciones que afectan a los entornos los que el sistema opera, como los cambios de configuración del hardware, etc. Los correctivos son aquellos que corrigen errores del software. Los tipos de licencias existentes en el software es un tema bastante importante. Existe el software libre, que proporciona la libertad de tú ejecutar el programa para cualquier propósito, estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades, redistribuir copias, entre otras cosas. El estándar abierto, que está basado en los principios de Bruce Perens, se basa en disponibilidad, maximizar las opciones del usuario final, no tasa de implementación, no se discrimina el implementador, un permiso de execución o restricción, evitar prácticas predatorias por fabricantes dominantes, y el software de fuente abierta, que es una distribución libre. La inclusión del código fuente te permite hacer modificaciones al programa, entre otras muchas características. Está el software de dominio público, que es aquel que no tiene copyright o derechos de autor. El software con copyleft, que es aquel que está libre, el software libre de términos de distribución, es decir, que no permiten a los distribuidores agregar ninguna restricción adicional cuando lo distribuyen o modifican, sino que debe ser tal cual como la versión principal. El software semilibre, que es aquel que no es totalmente libre, pero que tú puedes usarlo, copiarlo, distribuirlo, modificarlo sin fines de lucro. El freeware, que es el que se usa comúnmente para programas que permiten la redistribución, pero no la modificación, y su código fuente no está disponible. El shareware es aquel que tiene la autorización de redistribuir las copias, pero debe pagarse cargo por licencia de uso continuado. El software privativo, que es aquel que no permite ni la distribución ni la modificación, o necesitan una autorización para esto. El software comercial, que es el que se pretende ganar dinero mediante él. La máquina virtual es algo que bastante utilizado hoy en día. No es más
que una computadora virtual. Es decir, un disco duro, los programas, sistema operativo, todo, pero virtual. No es dependiente de ningún equipo físico, de ningún sistema informático físicamente, sino que es totalmente virtual. Hasta aquí mi presentación. Hasta luego.